Como en otras ocasiones hemos dicho, los salmos son canciones y al mismo tiempo son oraciones. Alguien ha dicho que cantar es orar 2 veces y los salmos eran oraciones cantadas. Así que cuando leemos los salmos estamos leyendo oraciones que fueron hechas por hombres de Dios que expresaban sus estados de ánimo, sus pensamientos, sus situaciones, sus necesidades y en otras ocasiones sus alabanzas ante Dios. Así que leer los salmos debe ser una experiencia que nos acerque más a la comunión con Dios y que nos ayude a expresarle a Dios nuestros estados de ánimos o nuestros pensamientos o nuestras necesidades o nuestras alabanzas a través de las palabras de los salmos. Por supuesto, algunas personas utilizan los salmos de una forma mágica. Más de una vez hemos hablado de esto. Es decir, leen los salmos como si fuera una oración para hacer algo así como una especie de hechizo. Hay personas que leen los salmos imprecatorios, que son ciertos tipos de salmos en los que David o los salmistas expresaban sus emociones y pensamientos y situaciones frente a las luchas y los problemas con sus enemigos, y esos eran enemigos no imaginarios ni cualquier clase de enemigos, sino realmente enemigos que buscaban la muerte de estos hombres. Entonces alguna gente utiliza estos salmos cuando tiene un disgusto con alguien o cuando piensa mal de una persona o cuando cree que alguien le está haciendo daño, como una especie de elemento mágico, como para que a través de esos salmos le llegue algún hechizo o alguna cosa mala a alguien. Bueno, esto es una utilización de los salmos que lo menos que podemos calificarla es de blasfemia. Si los salmos no fueron escritos para que usted le envíe un hechizo a nadie ni le mande una cosa mala a nadie. Los salmos expresan muchos estados de ánimos, muchas condiciones espirituales, y si Dios ha dejado en la Biblia los salmos, lo ha hecho porque de alguna manera nos permiten identificarnos a nosotros con esas emociones, con esos pensamientos, con esas actitudes que en muchas ocasiones serán actitudes de alabanza, de adoración, de exaltación a Dios. En otras ocasiones serán de confesión, de humillación, de pecado. En otras ocasiones serán expresiones de esperanza, de fe, de confianza en Dios. En fin, los salmos son toda una gama de escritos que reflejan toda una gama también de experiencias espirituales y de estados de ánimo delante de Dios y del corazón. Así que los salmos, y creo que otra cosa es que los salmos son al mismo tiempo palabras de Dios en palabras de hombres. Es decir, Dios nos ha dejado los salmos como una revelación de su voluntad, pero al mismo tiempo los salmos están en las palabras de los hombres que se expresan de esa manera para adorar, para alabar, para confesar, para pedir perdón, para pedir ayuda, etc. Creo que esa es la razón por la que los salmos, aún en los creyentes que leen la Biblia en forma correcta, los verdaderos creyentes que creen en la Biblia como palabra de Dios, pues leen los salmos como una manera de identificación con estos pensamientos y como haciendo propia las oraciones de estos hombres, porque efectivamente nosotros podemos orar con estas oraciones siempre que no lo hagamos de forma maquinal o mecánica. Recuerde que hay gente que lee la Biblia o lee las oraciones de la Biblia, los salmos por ejemplo, de forma mecánica. Y Jesús dice que no seamos como los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. O el propio Jesús, hablando de nuevo de la actitud que nosotros como creyentes debemos de tener en la oración, nos dice que tengamos cuidado de no usar repetición tras repetición. Jesús dice no usen vanas repeticiones, y hay gente que lamentablemente hace de estos salmos una repetición vana porque lo leen de una forma mecánica y lo repiten y lo repiten y lo repiten, como si en el acto de repetición de estos salmos o de cualquier porción de la Biblia estuviera la respuesta o la clave para la respuesta de Dios. No es así. Así que debemos de acercarnos a los salmos haciendo nuestras de corazón estas oraciones. Y uno de ellos, y que uno de los más famosos salmos de la Biblia, es el Salmo 51. Y yo sé que mucha gente lee el Salmo 91 porque cree que con una lectura medio mágica de estos salmos
Dios lo va a proteger, otros leen el Salmo 23 por la misma razón, otros leen, etcétera, ¿no? Pero no sé cuántos leen el Salmo 51 y creo que debemos de leerlo con más frecuencia. Y más que leerlo con mucha frecuencia, creo que debemos de identificarnos con los pensamientos de este Salmo y hacer nuestras las peticiones de este Salmo. Porque este es el Salmo de un hombre arrepentido, de sus pecados. Es un Salmo de arrepentimiento. Y a mí me enerva cada vez que oigo a la gente decir, cuando uno le habla del Evangelio, le dice que hay que arrepentirse, porque por si usted no lo sabía, dice la Biblia, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, de alegría, de gozo. Esa es la misma Biblia que dice que nos arrepintamos. Entonces a mí me enerva un poco, me molesta un poco cuando oigo gente decir, no, pero yo no tengo nada de qué arrepentir. Esa es la máxima expresión de la ceguera espiritual. Cuando alguien dice que no tiene nada de qué arrepentirse delante de Dios, estoy hablando delante de Dios, no estoy hablando de la sociedad ni de nada de esto, ¿no? Estoy hablando de arrepentimiento delante de Dios. Cuando alguien dice que no tiene nada de qué arrepentirse, esa persona está revelando lo ciego que se encuentra en cuanto a su condición espiritual. Probablemente la condición espiritual más trágica del ser humano sea la de alguien que dice, no, yo no tengo nada de qué arrepentir. Por eso Jesús se acercaba a las prostitutas, se acercaba a los cobradores de impuestos que incluso engañaban a la gente y todo eso. Pero cuando oían la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, esa gente se arrepentía de sus pecados y esa gente confesaba sus pecados y esa gente se acercaba a Jesús. Entonces Jesús ponderaba a estas personas. Jesús felicitaba a esas personas y en cambio reprochaba la dureza del corazón de personas que leían la ley y sin embargo mantenían un corazón endurecido, creyéndose justos delante de Dios, cuando la Biblia dice que todos nosotros tenemos necesidad del perdón de Dios porque somos pecadores y lo seguiremos siendo y por lo tanto necesitados siempre de la misericordia y de la gracia de Dios. Por eso el Salmo 51 comienza pidiendo precisamente eso, pidiendo al Señor piedad. El salmista dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La confesión de David en este Salmo está basada no en sus muchos méritos o en sus muchas obras o en las muchas cosas que él hizo, está basada en la misericordia y en la piedad de Dios. Entonces cuando nos acerquemos a Dios, acuérdate de eso, nos acercamos a Dios basados no en nosotros, sino en la misericordia de Dios, basados no en nuestras piedades, sino más bien en la piedad de Dios, o sea, en la misericordia de Dios, en el corazón bondadoso de Dios, en el amor de Dios que se acerca a nosotros pecadores para conducirnos a una relación viva y eficaz con Él. Que Dios nos ayude a reconocer esto, que Dios nos ayude a aprender a orar como David, el salmista, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Díselo hoy y díselo cada día de tu vida. Que así sea, que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.